Gloria al Señor. Bien, Dios nos estaba hablando, Dios nos estaba ministrando con respecto a nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Semanas atrás Dios nos ha estado ministrando con respecto a Pedro. Veíamos a Josafat en su debilidad y cómo el Señor es consciente, Él no está enajenado de quiénes somos, de qué estamos hechos, y por el contrario, Él todo el tiempo está ofreciendo su gracia, su poder, su presencia para ayudar y levantar a esa persona, a nosotros. Acabamos de leer un texto en el cual Dios se presenta a sí mismo. Dios se presenta quién es Él en medio de una generación y un pueblo que estaba sumergido en la idolatría, en la necedad, en la rebelión. Cuando Isaías profetizó este texto, el pueblo de Israel estaba sumergido en toda una idolatría. Se habían apartado del Señor, habían dejado a Dios. Y dice la Escritura que Dios le habla a Isaías y se presenta y dice: yo soy, y usted puede mirar el contexto, Dios está condenando la idolatría de Israel. Y dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Entonces Él como que le habla y le dice: el eterno, el alto, el sublime. Como que Dios, cuando se presenta al hombre, siempre le hace concientizar de quién es Dios, a quién se está dirigiendo, a quién se está acercando, porque la tendencia del corazón es olvidar quién es Dios, reducir quién es Dios. De hecho, cuando la palabra dice que los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar, la Biblia dice que Jesús les dijo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Cómo Dios hace que sea exaltado Dios? Que Dios sea exaltado, que está en los cielos, en las alturas, y que es santificado su nombre. Dios siempre se presenta de esta manera. Dios siempre quiere revelarnos quién es Él, para que lo tengamos presente y no nos desconcentremos de quién es Dios. Y dice: yo habito en la altura y la santidad. Es decir, Él dice que Él habita en lo más alto, en la eternidad, pero también en un trono de santidad. Y se lo está diciendo a un pueblo idólatra, se lo está diciendo a un pueblo que se apartó de Dios, y le está diciendo que Él habita en la santidad. Pero también dice allí la Escritura: y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. No solo habita en lo alto, en la eternidad y en un trono de santidad, sino que la Biblia dice: así también habita con ciertos corazones. Así habita con ciertas vidas. Y dice: con el quebrantado de corazón, dice la palabra, y con el humilde de espíritu. Al quebrantado y humilde de espíritu habita el Señor. Y esto ratifica las palabras de Jesús cuando dijo en las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Está hablando de una humildad de espíritu, está hablando de una pobreza de espíritu. No tiene nada que ver con la economía, no está hablando de lo material, está hablando de lo espíritu. Y dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Y aquí dice: Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Esto va contrario a lo que el mundo nos enseña de autosuficiencia, del campeón que hay en ti, de cómo el mundo promueve autosuficiencia, independencia humana.
Y Dios dice que Él habita es con el pobre de espíritu, el quebrantado, el humilde. Y esa es la ruta que el Señor nos ha estado hablando y ministrando en las últimas semanas. La ruta de la rendición, de la humillación, de la búsqueda, del quebrantamiento y de decir: Señor, te necesito, ayúdame. Estamos en un tiempo en el que la gente está queriendo salir, sobresalir, surgir en medio de todo esto que sobrevino este año. Pero Dios está buscando gente con corazones humildes, que no dejen de buscarle, que no dejen de rendirse, que no dejen de, independiente de sus fallas, de continuar, perseverar, anhelar, reconocer que somos barro y Él es el alfarero y nuestras vidas están en las manos de Dios. Y ahí empezamos a ser humildes delante de Dios, y ahí comienza nuestra pobreza espiritual, cuando reconocemos quién es Dios. Fue muy emotivo mirar las fotos, los videos, las grabaciones ayer de más de 50,000 cristianos orando allí en Washington, y ver toda esta gente humillándose a Dios. Y deja por sentado que puede ser una potencia, puede ser un país con ciencia, puede ser un país avanzado, puede ser un país desarrollado, pero están reconociendo que necesitan la mano y la presencia de Dios en sus vidas para salir adelante y ser bendecidos. Eso es humildad. Eso es dependencia, eso es rendición. Significa que ese corazón contrito, ese corazón humilde, quebrantado, es el que a Dios le atrae ese corazón. Opuesto es el corazón necio, rebelde, orgulloso, soberbio, necio. Ayer en la reunión de parejas dábamos esa palabra de los 2 cimientos. Y Jesús dijo: el hombre sabio y prudente es el que oye las palabras y las hace. Pero el hombre necio, dice Jesús, es el que oye las palabras pero no las hace. Y esta necedad es el mayor enemigo del hombre. Y esta necedad es el mejor enemigo, el peor enemigo en nuestras vidas. Porque ese corazón necio, ese corazón arrogante, que es el que el diablo ha promovido y alimentado desde el Edén, un corazón del hombre que diga: no necesito a Dios, soy independiente, puedo ser más que Dios, puedo ser mejor que Dios inclusive. Mi esposa me compartía un documental que tenía que ver con el ateísmo. Nos sentamos en familia y lo vimos y realmente quedamos fascinados. Se lo queremos compartir. Como un hombre se acerca a ateos y les pregunta el fundamento y la razón de su ateísmo, y todos manifiestan que no hay pruebas de que Dios exista. Y esta persona les dice: y si yo les mostrara pruebas, creerían. Y le dicen: hágale. Y empieza este hombre a exponer científicamente, razonalmente, las pruebas que Dios ha dejado plasmadas en su creación de que Él existe. El documental es bien interesante, como el rostro de estas personas, como la cara de estas personas, sus argumentos se van cayendo. Y a lo último que ha revelado la verdad: necedad, orgullo, altivez. Que ha revelado lo que realmente los fundamenta para ser ateos. Pero cuando Dios dice: yo habito con el quebrantado, yo habito con el pobre de espíritu, el que es capaz de rendirse y decirle: Señor, te necesito, Señor, dependo de ti, Señor, separado de ti nada puedo hacer. Y como le hablaba la semana pasada, Pedro eligió el camino de la humillación cuando lloró, cuando se quebrantó, cuando se arrepintió. Judas eligió el camino de la necedad y terminó ahorcado, porque aún en su necedad prefirió él mismo ejecutar juicio. Pero quiero que me acompañe en esta hora a Segunda de Crónicas, capítulo 33. Y
Isaías profetizó en los tiempos de los reyes. Y los reyes fueron hombres buenos, fueron hombres malos. Pero Dios siempre levantó profetas en el tiempo de ellos para que les hablaran y los exhortaran. Dios quiere que seamos pobres de espíritu, no arrogantes, no soberbios, no autosuficientes, no yo puedo, sino que seamos más humildes a la gracia, al poder, a la presencia de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 21. Dice: de 21 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado. Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a los hombres que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías su hijo. Déjeme hablar un poquito de Amón. Amón es un rey que comienza su ejercicio a los 21 años. 21 años empieza a ser rey, pero es un hombre que decide hacer lo malo. Y dice la Biblia: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Muchos critican a los padres, pero replican los pecados de ellos, y aún peor. Algunos conscientes, otros inconscientes. Conozco los dos casos. Conozco el que critica a sus padres, los critica y después es peor que ellos. Pero vemos aquí la palabra, consciente o inconsciente, Amón replicó los pecados de su padre Manasés. Inclusive dice, aumentó el pecado. O sea, aumentó. Su Manasés fue idólatra, él fue más idólatra. Y todo lo que hizo Manasés, él lo superó. Aumentó culpa y pecado. Su referente fue su padre, y replicó lo malo, hizo lo malo. Pero algo tremendo que la Biblia dice allí en el versículo 23: pero nunca se humilló delante de Jehová. Al menos Manasés, el padre de Amón, se había humillado en la presencia de Dios. En un momento crítico, en un momento en que Dios lo trató, se humilló. Pero Amón nunca, dice la Biblia, nunca se humilló delante de Jehová. Yo conozco gente tan necia, tan terca, como el caso del que estaba muriendo de cirrosis. Le hablaron del evangelio y mandó pedir cerveza porque quería morir en su ley. Y no me importa, me estoy muriendo, pero no importa. Necedad, orgullo, dureza. La Biblia habla duros de cerviz, duros de agacharle la cabeza a Dios. Y sabe, Amón fue tan tremendo que ni siquiera se humilló ante Dios. La soberbia, el orgullo, la altivez, la autosuficiencia no lo dejaron doblegarse ante la presencia de Dios. Y dice la escritura que lo traicionaron, conspiraron con él, lo mataron. Y no reinó sino 2 años. Capítulo 34, mire lo que dice. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha y a la izquierda. Ojo, porque aquí es el lado totalmente opuesto. Un hombre llamado Josías con 8 años empezó a reinar, más joven que lo que comenzó Amón. Comenzó de 21, él comenzó con 8. Y comenzó
a reinar, pero dice la Biblia que Josías hizo lo bueno ante la presencia de Dios, porque tomó un referente diferente. Su referente no fue su padre, su referente no fue su abuelo, su referente no fueron sus antepasados malos. Él eligió a David, como referente y de inspiración, y decidió hacer lo mismo que David: adorar, servir y amar al Señor con todo su corazón. Es decir, que nosotros elegimos nuestro referente. Hay quienes se justifican y dicen: bueno, así fue mi familia, así fue mis padres, así soy yo. Pero leyendo este texto y leyendo esta palabra, vemos que cada quien tiene libre albedrío y la capacidad de elegir qué hace con su vida. Josías tomó la decisión y dijo: yo tomo otro referente. Mi referente no va a ser el abuelo Manasés, que fue malo y que en su maldad trató de humillarse a Dios a lo último. Tampoco quiero ser como mi padre Amón, que nunca se humilló ante la presencia de Dios. Él toma un referente y dice: yo quiero ser como mi antepasado David, que buscó, se humilló, se quebrantó y se rindió pese a sus faltas, debilidades y flaquezas. Nunca dejó de amar y de servir al Dios Todopoderoso, y esa fue la inspiración de Josías para adorar y servir al Señor. Hoy día tenemos un referente más alto que David. Hoy día tenemos una inspiración más grande que David. Hoy día podemos mirar a Jesús y decir: yo quiero ser como Él, yo quiero caminar como Él, yo quiero ser semejante a Él. Y dice la Biblia que su referente fue David. Con 8 años se consagró a Dios. Y mire lo que dice el versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Mire lo que hizo Josías. A los 8 años, a los 16 años, tomó la decisión de buscar a Dios, de depender de Dios, de ser guiado por el Señor, de ir de la mano de Dios. A los 16 años consagró su vida en búsqueda a Dios, y Dios, él lo buscó, y Dios le dio la oportunidad de empezar a limpiar. Eso sucede cuando yo busco a Dios. Dios me empieza a guiar a la limpieza. Empezamos a ser limpios. Entre más buscamos a Dios, más limpios somos por el Señor. Entre más buscamos a Dios, Dios nos permite limpiar nuestras generaciones. Entre más buscamos al Señor, Él nos permite limpiar nuestras vidas. Dice que lo buscó y limpió. Empezó a quitar la idolatría, empezó a quitar las esculturas, empezó a quitar las imágenes, porque Dios aborrecía la idolatría. Y él empezó a quitar todo eso siendo un muchacho. Pero note la determinación de Josías de buscar a Dios. Quiero que me acompañe ahí al versículo 18. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote de Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Abicán, hijo de Asaf, hijo de Micaías, hijo de Safín, escriba, y Asías, siervo del rey, diciendo: anda, consulta a Jehová. Encontraron un libro y vinieron y se lo leyeron al rey. Le dijeron: rey, tú mandaste, en el contexto puedes leer en casa. En el contexto, él mandó a reparar el templo, mandó a reparar el lugar de adoración. Y alguien se acerca y le dice: rey, encontramos este libro. Y cuando él lo empieza a leer, dice la Biblia ahí en el versículo 19: luego que oyó las palabras del rey, rasgó sus vestidos. Vino, rasgar el vestido era un sinónimo de dolor, de desesperación, de duelo.
Sintió dolor por lo que él estaba leyendo. Sintió dolor porque veía que las palabras de Dios decían una cosa, pero su nación y su vida y su reino hacían otra. Y le dio dolor. Corazón sensible. La clave está en el corazón, iglesia. Y escuche bien. Oyó y se rasgó el vestido y fue y dijo: vaya, consulten a Dios. Versículo 21 dice: anda y consulta a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto a nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito a este libro. Josías le trajeron la palabra de la ley, empezó a leerla y rápidamente discernió que la manera en que había vivido su abuelo, que la manera en que había vivido su padre era desagradable a Dios, y que todo eso malo que había sembrado traía cosecha de juicio, traía cosecha de trato de parte de Dios. Y fue y mandó consultar: vaya, pregúntenle a Dios qué de todo eso que está escrito ahí. Y se preocupó y rasgó sus vestidos de ver todo lo que su padre y su abuelo habían sembrado, lo malo. Y el que conoce la ley de la siembra es sencillo y entendido: todo lo que el hombre siembra, eso mismo también cosechará. Pero él fue y consultó a Dios. Consulta lo que hemos sembrado. Hemos hecho lo malo. Acompáñeme al versículo 23. Versículo 23 dice: la profeta Hulda es la profetisa que responde y dice: y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decía al varón que os ha enviado a mí que así ha dicho Jehová. Escuche la respuesta: he aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Mire la respuesta de Dios al rey. Dígale que sí, que todo el juicio, que toda la ira, que todo lo que está ahí escrito viene a este pueblo, viene a esta nación. Sabe, con esta pandemia Dios ha demostrado que algo tan pequeño e invisible trastorna el mundo de una manera tremenda. Donde no hubo clase social, no hubo rico, pobre, no hubo blanco, negro, todo el mundo en jaque por algo invisible. Y algunos dicen: ¿qué tal si el mundo temblara? No necesita temblar con algo tan sencillo, y Dios prueba la vulnerabilidad del hombre, la vulnerabilidad del sistema del hombre. Y sabe, Dios le manda a decir: dígale que sí, que viene mal. Y en esta mañana yo le digo algo también en el nombre de Jesús: por toda la inmoralidad, por todo el pecado, por toda la injusticia, por todo lo que se hace en este mundo, trato y juicio viene de parte de Dios a este mundo. Porque Dios es un Dios de justicia, y por eso le dijo: yo soy alto y sublime, habito en la eternidad y en la santidad. Dios no comulga con la injusticia, Dios no comulga con lo malo. Y sí, le ratifica, le dice: sí, viene el mal, viene el juicio, viene el trato por la maldad de este pueblo. Pero escuche bien lo que dice el versículo 26: mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová el Dios de Israel ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre los moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová.
Miren lo que le está diciendo. Sí, viene maldad sobre esta nación, viene maldad sobre la tierra, viene juicio, viene trato, mas sobre ti, por cuanto te humillaste, por cuanto te quebrantaste, por cuanto te rasgaste vestido y lloraste en mi presencia, sobre ti habrá un trato diferente. Eso es gracia, eso es favor y eso es bendición de parte de Dios a los que le buscan. Eso es gracia, eso es galardón. Se humilló y le dice: por cuanto te humillaste. ¿Sabe? Más a ti, más sobre ti. Por eso dice Isaías: tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Más sobre ti habrá algo diferente. ¿Por qué? Porque mi corazón es distinto. La clave está aquí, iglesia. La clave está aquí en el corazón. Cómo te acercas a Dios, cómo te rindes, cómo te humillas, cómo te consagras a Dios. Aquí está la clave, en el corazón. Ahí está la clave de todo. Por eso dice: yo habito con los de quebrantado espíritu y humilde espíritu. Ese corazón, él atrae la presencia de Dios, y viene Dios el alto y sublime, y donde Él viene vivifica, da vida, levanta, restaura y sana en el nombre de Jesús. Pero mire cómo Dios da la palabra, y a los corazones que se quebrantan, a los humildes, lo atraen. Y Él viene y habita. Y cuando Él viene, viene con toda la bendición, viene con el poder y la gloria que vivifica y levanta. Le dijo: más sobre ti, por cuanto se conmovió tu corazón. ¿Sabe? Esta palabra conmover en el hebreo es rakak. ¿Y sabe qué significa? Ablandar, suavizar. Rakak, por cuanto se suavizó tu corazón, por cuanto se conmovió, se suavizó tu corazón. Dios siempre exhorta al que es duro, al que es necio, al que es terco, pero el que se conmueve, pero el que se contrista, el que se humilla, el que le duele la falla, el que busca ayuda, el que pide socorro, como Josafat, que se humilló y buscó la ayuda. Le dijo: Señor, necesito tu ayuda, necesito de ti, dependo de ti. Y lo que le digo, la palabra dice: separados de mí nada podéis hacer. Eso al altivo y al orgulloso lo golpea en su orgullo. Que le digan: tú no puedes hacer nada sin Cristo. Eso lo como que lo provoca más. Pero al pobre de espíritu, al quebrantado espíritu, lo único que le queda rendirse y decir: Señor, es verdad, separado de Cristo nada puedo hacer, pero contigo todo lo puedo, porque tú eres mi castillo, mi roca y mi fortaleza, y en ti me gloriaré, y en mis debilidades me gloriaré. Por cuanto soy débil, el poder de Cristo reposa en mis debilidades. Entonces, la clave está en mi corazón. Si es soberbio, altivo, duro, o si se suaviza ante la palabra, ante la presencia, se humilla, se rinde, se postra. Y mire lo que dice. Versículo 27 dice: y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová, y aquí yo te recogeré con tus padres y seré recogido en un sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre todos los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Dios le dijo: por cuanto tú te conmoviste, te suavizaste, te sensibilizaste a mi palabra, te humillaste en mi presencia, te quebrantaste en mi presencia, te traigo una respuesta. Morirás en paz.
paz hasta el último día de tus días. Vivirás bajo la shalom de Dios, vivirás bajo la paz de Dios, y tus ojos no verán el mal que yo traigo a esta tierra. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Por cuanto te humillaste, por cuanto buscaste, por cuanto tu corazón fue diferente ante la presencia de Dios, no verás el mal, tus ojos no verán el mal, y morirás hasta el último día en paz, en shalom de Dios. Qué promesa tan especial. Pero ¿dónde estuvo la diferencia? En el corazón. Y déjeme decirle algo que el Espíritu colocaba en mi corazón esta mañana en el primer servicio. Dice: por cuanto Dios vio tu corazón, te escuchó. Mire bien el orden. Por cuanto vio tu corazón, cómo se humilló, cómo se racac, cómo se suavizó, cómo se postró ante la presencia de Dios, Dios te oyó. La Biblia dice: Dios escucha al humilde y resiste al soberbio. Es decir, cuando tú te sensibilizas, cuando tú te humillas, te quebrantas ante la presencia, los oídos de Dios vienen, su presencia es atraída y te escucha. Y dice: por cuanto he visto tu corazón, te he oído. O sea que Dios no escucha los gritos. Podemos venir a gritar mucho, podemos venir y desgastarnos la garganta gritando. Dios no te va a responder ni a oír por tus gritos. Dios te va a responder y a oír por tu corazón quebrantado, sensible y suave ante la presencia de Dios. La clave está en tu corazón. La clave está en tu dependencia. La clave está en nuestra rendición. La clave está en decir: aquí estoy, Señor, te necesito. Yo te invito a que te coloques de pie en esta hora, y quiero invitar a una ahí en casa que te dispongas a orar en esta hora. Cuando entiendo que no soy yo, cuando entiendo esa dependencia, Señor, guíame, Señor, te necesito. Señor, tú eres mi fuerza. Cuando yo entiendo esta palabra, cuando yo entiendo este llamado, vamos a rendirnos de corazón. Ese es el camino que yo te invito. Ese es el camino que el Espíritu Santo nos ha estado guiando en las últimas semanas. Humíllate, ríndete, busca. Que ese corazón rendido, ese corazón quebrantado, va a traer la presencia del alto y sublime. Él vendrá y vivificará tu vida. Ese corazón atrae la presencia de Dios, iglesia. Ese corazón atrae la presencia de Dios. Desecha la necedad, desecha la terquedad, desecha la dureza. Ante esa presencia alto y sublime, solo nos queda una opción: ríndete, póstrate, humíllate. Espíritu Santo de Dios,